Hola a todos, ¿tenemos audio? Sí, profe. Sí, Profe. Ok, gracias. Bien, entonces, según la literatura, la sangre de las venas sería de una coloración oscura a comparación de la sangre de las arterias. Como en realidad ver esto en un animal es un poco complicado porque las arterias no son de fácil acceso y pues cuando uno está realizando un procedimiento invasivo, eh, no está bien hecho ponerse a tontear ay, saquemos una muestra de la arteria que la tenemos por acá, a ver de qué color es, ¿no? Pero un ex estudiante que yo tuve, que era auxiliar de enfermería, alguna vez nos corroboró que efectivamente, cuando ellos toman vías centrales, cuando ellos cateterizan arterias, él me dijo, no, sí, profe, yo he visto que el color es diferente de la sangre arterial a la sangre venosa. Y pues yo al man le creo. ¿Qué le voy a decir que no le creo si es auxiliar de enfermería? Auxiliar de enfermería y próximamente auxiliar técnico veterinario. Goleó por los dos lados. Se puede mover en ambas ramas. Muy bien por él. Parece muy teso realmente. Entonces, con eso creo que doy respuesta a tu pregunta, Sara. No sé si te haya quedado clara o si tengas alguna otra. Qué pena, Alejandro, un momento. Me dice que bueno, que gracias. Ahora sí, Alejandra, dime. Profe, ¿por qué se cauterizan las arterias? ¿Por qué se cauterizan las arterias? Bueno, una arteria se puede cauterizar cuando se necesita cerrar por completo su luz, es decir, cuando es mucho más factible evitar una hemorragia sellando la arteria que simplemente suturándola. Hay vasos sanguíneos con los cuales se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque habrán otras bifurcaciones de ese vaso sanguíneo que lleguen hasta el órgano que esa arteria o esa vena iba a irrigar. No en todos los casos se puede hacer eso. La arteria aorta, por ejemplo, no podría uno, dado el caso, llegar a cauterizarla. De pronto a cauterizar una porción, pero no se podría cauterizar por completo. No se puede cerrar su luz, porque es una vía central. Es como llegar y atravesar 10 tractomulas en la autopista. No pasa nadie. ¿Sí? Gracias, profe. Con gusto, Alejandra. Chicos, ¿qué más preguntas hay? ¿Dudas, inquietudes? Pregunta de pronto que no les había hecho. ¿Ustedes ya habían llegado a estudiar, no sé, por encimita, por cuenta propia o en el colegio, el funcionamiento del corazón? Bueno, algunos me dicen que sí. De pronto, Sara y Luisa, y qué pena la pregunta tan personal. ¿Ustedes estudiaron en colegios privados o públicos? Profe, yo estudié en un colegio que era público, pero se reservaban el derecho de admisión porque es un colegio de Sabaneta, porque la planta era privada, pero el colegio era público, era de monjitas. Ya, A gracias. nosotros nos hicieron abrir un corazón también. Les abrieron el corazón. Sara me dice que un colegio público, listo. ¿Por qué hago la Nosotros, pregunta? Porque, no, sí, qué pena, dime. no, que iba a decir que sí, a nosotros nos pusieron a abrir también, una vez me acuerdo, un corazón de cerdo, si no estoy mal, y también un riñón. Ok. ¿Por qué la pregunta? Porque, pues de pronto no viene al caso, pero lastimosamente aquí en el país le meten más ganas en la educación privada que en la educación pública. No es la generalidad,
pero sí he visto que dentro de algunos estudiantes que he tenido que vienen de colegios privados, traen como un poquito más de contenidos de lo aprendido, pues. Pero bueno, igual ese no es el punto. El punto es que llegamos aquí a este lugar y creo que quedamos claros con esto, ¿cierto? Sí, profe. Bien. Profe, ¿cuál es el que va con CO2? La sangre que transporta CO2 es la que viaja a través de las venas. La que lleva oxígeno es la que viaja a través de las arterias. Sin embargo, si ustedes son perspicaces, se van a dar cuenta de lo siguiente. De que esta se llama arteria pulmonar, esta que estoy señalando acá. Pero esta arteria pulmonar está llevando sangre con CO2 a los pulmones. ¿Sí o qué? ¿Sí o no, gente? Sí, profe. ¿Y qué les acabo de decir de que por dónde es que viaja la sangre con oxígeno? Por las arterias. Por las arterias. O sea que esta es la única excepción a esa regla. La única arteria que lleva sangre sin oxígeno es la arteria pulmonar. De resto, las demás Profe. arterias son las que llevan sangre oxigenada. Hola. Entonces, al revés, las únicas venas que transportarían sangre con oxígeno son las que vienen de los pulmones hacia la aurícula izquierda. Exacto. Las venas pulmonares serían las únicas venas que transportarían sangre con oxígeno, que son las que vienen de los pulmones a desembocar en la aurícula izquierda. Salvo esas únicas excepciones, el resto de los vasos sanguíneos cumple con la regla. Arterias, sangre oxigenada. Venas, sangre sin oxígeno. Fácil, ¿no? Más fácil que manejar una química. Y yo ya manejé una y es muy fácil. Bien. Este esquema, centrémonos solamente en este esquema del lado derecho, es una representación gráfica y artística de lo que sería la circulación mayor y la circulación menor. La circulación menor, antes de que todo, es esta que está en los pulmones. Aquí se muestra pues la gráfica de los pulmones. La circulación mayor sería el resto. Ahora, lo que estamos viendo en la gráfica del lado izquierdo sería la forma en la cual las arterias, por medio de las arteriolas, y las venas, a través de las vénulas o venas más pequeñas, llegan y se juntan para hacer ese intercambio y pasar esta sangre que contiene CO2, pasar a contener oxígeno, mientras la otra que contiene oxígeno pasaría a llevarse la que tiene CO2. Esto es lo que ocurre dentro de los alvéolos de los pulmones, este proceso de acá. Anastomosis, ¿recuerdan esa palabra? Para este caso quiere decir que las venas y las arterias se encuentran, se unen. Solamente a este nivel más micro es que suceden estas anastomosis. Por eso se llama anastomosis arteriovenosa, porque las arterias y las venas se juntan, se unen, se alimentan o retroalimentan, como le quieran llamar. Estas anastomosis se presentan principalmente en los pulmones, a este nivel, en los alvéolos pulmonares, donde es que se realiza el intercambio de gases, los gases que llegan por medio de la respiración, ¿cierto? Y en cada uno de los órganos, en el cerebro también tenemos anastomosis entre las venas y las arterias, en el estómago, en el hígado, en fin, en el intestino, en los riñones, en todas partes, en todos los órganos se presentan este tipo de anastomosis, muy necesarias, por cierto, para poder evacuar a través de las venas el CO2 y los desechos del metabolismo y poder ingresar, gracias a las arterias,
el oxígeno y los nutrientes que vienen luego de la alimentación. De nuevo aquí la representación gráfica. Lo que es azul es sangre sin oxígeno, lo que es rojo es sangre oxigenada. Entonces miren, la vena cava superior, que viene de la cabeza a la aurícula derecha, la vena cava inferior, que es esta que viene de la parte caudal del animal, o de la parte inferior trasera, aurícula derecha, válvula tricúspide, ventrículo derecho, arteria pulmonar, llega la arteria pulmonar y se dirige hacia el pulmón izquierdo y el pulmón derecho respectivamente, hacen el intercambio gaseoso, venas pulmonares, tanto que vienen del pulmón derecho, perdón, del pulmón izquierdo como el pulmón derecho se juntan, desemboca esa sangre con oxígeno toda rojita en la aurícula izquierda, pasa a ventrículo izquierdo, se impulsa a través de la arteria aorta y de la arteria aorta se dirige hacia la cabeza y hacia el resto de los tejidos y órganos. Y al llegar allí es donde se genera entonces ese intercambio para que posteriormente, a través de las venas, todos esos desechos, junto con el CO2, terminen de nuevo desembocando en la aurícula derecha. Y así cíclicamente, sucesivamente, como dice la Biblia, por los siglos de los siglos. Luisa, ¿vas a preguntar o vas a decir amén? No, me voy a preguntar. Ah, bueno. Profe, es que yo me acuerdo que en una clase de biología vimos como, pues, el sistema circulatorio de diferentes especies, entonces de que los de aves y mamíferos son como similares, ¿cierto? Sí, Los de anfibios es diferente porque tienen como una ventrícula solamente, si no estoy mal, y la de las peces es como complejo, cerrado, entonces, pues sí es así, o no sé, sí, se me ocurre viendo la imagen. lo que pasa es que como nuestras especies de interés son las especies de interés de tipo productivo, bovinos, equinos, porcinos, perros, gatos y aves, entonces es a partir de ahí que yo desarrollé todo el tema de anatomía, porque si nosotros entramos a ver, por ejemplo, la anatomía de los reptiles, si con la de las aves tuvimos dolores de cabeza, con la de los reptiles mucho más. Y los reptiles, pues al menos aquí en Colombia, no son animales de interés productivo, porque de hecho son animales que son fauna silvestre. ¿Sí? Eso es un tema que ya queda pues como mucho más reservado para la formación médico-veterinaria y eso que uno ni siquiera lo alcanza a ver del todo a menos de que uno se vaya a especializar en fauna silvestre. Y ni qué decir de hablar de la circulación en los peces y todo esto de los peces. Pero ya ustedes con el conocimiento básico que tienen de esto en los mamíferos pueden revisar por cuenta propia y los invito a que lo hagan si les interesa la anatomía y fisiología de cualquier sistema que tengan los reptiles, que tengan los anfibios o que tengan los peces y van a ser capaces de diferenciar las particularidades y de comprender. Pero pues, como te digo, no lo veo como un limitante el no tocar esas especies, sino que le está dando prioridad a lo que ustedes se van a encontrar dentro de su desarrollo profesional. Si ustedes tienen la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en un área, acompañando fauna, peces, créanme que conociendo esto básico y estudiándole con dedicación, rápidamente cogen las temáticas relacionadas con anatomía y fisiología de esas otras especies. ¿Sí? Por eso es que acá pues como que no se profundiza. Y de verdad, si yo les digo la diferencia de horas que yo tengo con ustedes a las que tenía antes, las horas se han recortado a cierto punto que yo ya me veo cogido para poderles enseñar todo lo que tengo por acá montado. Me gustaría poder enseñarles muchísimo más, pero las horas no nos darían. Y enseñar mucho más y mal enseñado y a la carrera pues tampoco. De antemano pues como por eso quien de pronto se vea afectado o le parezca cagada, pues mil disculpas. Pero si ustedes comprenden esto básico de mamíferos,
para las demás especies no se les va a ser tan difícil de comprender. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Antes de mirar lo que sigue, vamos a echar unas diapositivas atrás. ¿Se acuerdan que en esta imagen simplemente les había dicho que íbamos a repasar la anatomía aquí al lado derecho? Bueno, vamos entonces a mirar aquí al lado izquierdo que tenemos. Igual tenemos anatomía. Vena cava superior, que ya se las mencioné varias veces. Arteria pulmonar. Propiamente en el corazón, aurícula izquierda, aurícula derecha. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Esto que estamos viendo por acá se llaman arterias coronarias, porque el corazón, aun siendo el órgano que bombea la sangre a todo el cuerpo, el corazón también siente, también sufre. Mentira, no. Él también necesita su propia circulación para él nutrirse. Él también requiere de esa misma sangre que le está impulsando para alimentarse, para subsistir, para mantenerse. ¿Sí? Ahora sí, hablemos de lo que sería entonces la circulación coronaria. Esa es la circulación propia del corazón a través de sus arterias coronarias, arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda respectivamente. Mírenlas acá, arteria coronaria izquierda o derecha. Derecha. ¿Segura? Ah, no, mentiras, izquierda. ¿Y por No, qué dudó? espere, ¿qué? Es que no sé. ¿Puedes volver a poner la imagen del corazón? Pues de ese. No, Sí. no sé en qué posición está. En la misma posición en la que está este, en la misma posición en la que está este, Pero en la está misma como más de posición en la... la que está este. Entonces sí sería Sí derecha. sería derecha, ¿cierto? Y arteria coronaria izquierda. Y adicional a esas dos arterias coronarias, o sea que solamente están ahí en el corazón, también tiene las llamadas venas cardíacas, que son varias y se ramifican, como pueden ver acá. Y se ramifican hasta convertirse en venas mucho más pequeñas llamadas capilares. Entonces, estas arterias coronarias, tanto la izquierda como la derecha, son las que suministran al corazón sangre rica en oxígeno, como era de esperarse, ¿cierto? Porque solamente hay unas arterias que no llevan sangre oxigenada, que ya sabemos que son las arterias pulmonares. Bien. Luego tenemos un conjunto de venas coronarias, estas chiquititas, que recogen la sangre que viene del miocardio. ¿Qué es el miocardio? Una marca de crema dental, ¿qué es eso? El músculo cardíaco. El músculo cardíaco, y está externa o internamente dentro del corazón. Externa. ¿Cómo? Externa. No. Como en la mitad, no. Exacto, en la mitad. Recuerden, endocardio adentro, miocardio en el medio, donde está el músculo, pericardio por fuera. Muy bien. Entonces, esas venas coronarias recogen la sangre del miocardio, porque es el miocardio el músculo que hace que esta patata esté latiendo día y noche y se acelere cuando, bueno, ustedes ya saben cuando se les acelera. Y esa sangre la conduce hasta la aurícula derecha, ¿sí? O sea, la misma aurícula donde llega toda la sangre que viene de todo el cuerpo y que trae todo el CO2 que todas las células produjeron. ¿Sí o qué? Hasta ahí entendible. ¿Qué sucede? Esa sangre entonces con CO2 que recogieron estas venitas de allá del miocardio, al caer en la aurícula derecha va a pasar todo el proceso que pasa la sangre que viene de todo el cuerpo. Va a viajar hacia la circulación menor que los pulmones, se va a oxigenar, va a volver a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo, va a salir por la aorta y al salir por la aorta, miren que la aorta se está conectando también con las arterias coronarias. O sea que una pequeña porción de esa sangre oxigenada que sale de la aorta
va a volver al corazón para nutrir el miocardio y permitirle que siga funcionando. ¿Sí? Entonces tenemos ya circulación mayor, circulación menor, que es la de los pulmones, y circulación coronaria, que es la circulación propia que tiene el corazón. ¿Entendido, cierto? ¿O hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas es porque estamos full ahí con eso. Sistema de conducción eléctrica del corazón. Para que el corazón pueda contraerse y dilatarse, necesita de un estímulo eléctrico. Nosotros funcionamos con electricidad. Obvio, usted no se va a conectar como el celular a una 110 o a una 220. La electricidad de nosotros es bioelectricidad, se genera dentro de nuestro propio organismo gracias a la energía de los alimentos, energía que se transforma en energía bioeléctrica. ¿Sí? Recuerden uno de los principios que dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Si no lo recuerdan, se los estoy contando de una vez. Usted no puede crear energía a partir de la nada, o al menos no se puede. Para que una energía se convierta en otra, debe pasar ciertos procesos. Para que esa energía de los alimentos se convierta en energía bioeléctrica, pues primero hay que tomar el alimento, ¿no? Si no nos alimentamos, no vamos a tener energía para absolutamente nada. ¿Sí? Volvamos al corazón. Ese impulso cardíaco se genera en el llamado nódulo sinusal y se propaga estimulando al miocardio, causando la contracción del mismo, permitiendo a su vez que la sangre sea bombeada a todo el cuerpo. Cuando el miocardio se estimula y se contrae, es que en ese mismo momento, al contraerse, empuja la sangre que tenga, tanto en su ventrículo derecho como en su ventrículo izquierdo. Y recordemos que la sangre que tenga en el ventrículo derecho y le empuje cuando se contrae, la va a mandar hacia los pulmones. Mientras que la sangre que tenga en el ventrículo izquierdo, cuando el corazón se contrae, la va a empujar hacia la arteria aorta, hacia todo el cuerpo. Por eso entonces decimos que el movimiento del corazón en realidad son dos movimientos: sístole, diástole. Sístole es contracción, diástole, relajación. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Cuando nosotros aprendamos a escuchar el ritmo cardíaco con el fonendoscopio, no nos vamos a encontrar que cuando lo pongamos el corazón va a estar gritando sístole, diástole, no. El corazón va a estar generando un sonido más o menos parecido a esto. Dub-lup, 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 dub-lup. Lo que se considera un sonido normal. Dub-lup, dub-lup. ¿Sí? Usted está así normal, caminando, dub-lup, dub-lup, dub-lup. Por allá viene el que le gusta y usted empieza a actuar normal y empieza su corazón, dub-lup, 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 dub-lup. ¿Sí me hago entender? Yo creo que sí. Sístole, diástole, contracción, relajación, contracción, relajación. Cuando usted está así relajadito en la casa, está como diastolizado. Pero cuando está contraído y estresado, como la señora estresada que estudia con nosotros, está como sistolizado. Si de pronto eso les ayuda a aprenderse mejor los términos. Sístole, contracción, diástole, relajación del corazón. Exacto. Sistolizada con Z al final, en vez de S. Muy bien. You're welcome. Entonces, mírenlo acá en todo su esplendor. Tenemos el llamado nódulo sinoatrial, que está ubicado en la aurícula
derecha. Y a este se le llama el marcapasos primario del corazón. Justamente por debajo de este tenemos el llamado nódulo aurículo-ventricular, que está entre la aurícula y el ventrículo, llamado marcapaso secundario, ¿sí? Entre ambos están dando la pauta para que, a través de estas ramificaciones que vemos acá de color amarillo, conocidas como haz de Bachmann en esta zona superior y el haz de His en la parte inferior, ¿sí? El cual después se va a dividir en las llamadas fibras de Purkinje, es el que va a llevar el impulso nervioso que le va a decir al miocardio, papito, a contraer y a relajar, sístole y diástole, que hay que funcionar. Y la sangre debemos impulsar para que el paciente no se nos vaya a petatear, ¿sí? Entonces, se inicia acá la señal apoyada por este segundo nódulo para que acá funcionen los ventrículos, perdón, las aurículas, qué pena, ahí el desliz, y acá funcionen los ventrículos. Aquí vemos el mismo diseño, de pronto un poco más complejo. Ya nos hablan acá de nuevo del nódulo sinoatrial o sinusal, que es este acá, el marcapasos primario. De hecho, cuando uno le pone un marcapasos, le están pasando a reemplazar o este nódulo o este otro. Por acá se le llama fascículo internodal, como a esa conexión que hay entre nódulos. Sería como esta bandita amarilla que une este nódulo de arriba con el de abajo. Otro fascículo internodal medio. Y el fascículo internodal posterior, que para este caso sería este de acá. ¿Sí? Fascículo nodal anterior, fascículo internodal medio, fascículo internodal posterior. No hay que memorizarlos, pero para que sepan que existen y están ahí. Haz de Bachmann, este de acá, es que acá se recortó el nombre. Tenemos luego por acá nódulo auriculoventricular, que es este mismo de aquí. Haz de His, igual que el que vimos aquí en esta zona, que lo tenemos de nuevo. Y las ramificaciones de las fibras de Purkinje. ¿Cierto? Diferentes dibujos, diferentes colores, aquí con un poquito más de nombres, pero es el mismo diseño de lo que sería ese sistema nervioso que presenta el corazón. Sistema de conducción eléctrica del mismo. ¿Quedamos claros con esta parte, chicos, o hay preguntas? Tan claro como la noche, perfecto. Ya dejemos el corazón a un lado y hablemos de otro componente importante del sistema circulatorio, que son las arterias. De nada sirve tener un corazón si no hay arterias, ¿sí? Las arterias son vasos sanguíneos obvio bovis formados por tres capas. Una capa adventicia formada por tejido conectivo, una túnica media que está compuesta de fibras musculares elásticas y una túnica íntima que está compuesta por endotelio. Esta sería la parte más interna del vaso sanguíneo, de la arteria. Entonces los estamos nombrando desde la más externa hacia la capa media y hacia la más interna, por eso se llama túnica íntima. Función de las arterias: transportar sangre oxigenada. La única arteria, y aquí se los pongo en red teñido, en un centrado y en rojo, es la única arteria que transporta sangre con dióxido de carbono, tal como lo hacen las venas, es la arteria pulmonar. Pero esto ya lo habíamos visto ahorita. Igual acá se les recuerda. Las venas, vasos sanguíneos también formados por tres capas. Una capa adventicia, una túnica media y una túnica íntima. Como las arterias, similar.
Función de las venas, transportar sangre cargada con dióxido de carbono de los tejidos al corazón. Las venas, ojo, y esto no lo tienen las arterias, poseen válvulas. Estas válvulas evitan el reflujo venoso. Las venas son menos elásticas que las arterias, razón por la cual necesitan tener estas válvulas como apoyo. Las únicas venas que transportan sangre rica en oxígeno, como lo harían las arterias, sería la vena pulmonar o las venas pulmonares, porque pues no es una sola. Arteriola, vénula, sería lo mismo que arteriovena, pero en un tamaño más micro. Túnica externa, ¿sí? La túnica externa en el caso de la vena es un poco más gruesa que en el caso de la arteria. La túnica media, en cambio, es mucho más gruesa en la arteria, porque la arteria tiene mucha cantidad de tejido acá muscular, mientras que en la vena la túnica media es más delgadita porque no tiene tanto tejido muscular. Y la túnica interna, para el caso de la arteria, es mucho más delgada que la túnica interna de la vena, sumado a que la vena tiene algo que no tienen las arterias, tiene estas válvulas. Estas válvulas pasan a suplir el hecho de que la túnica media de la vena es mucho más delgada que la túnica media de la arteria. Y esta túnica media es la que lleva el tejido muscular que ayuda a que las arterias sean más elásticas de lo que serían las venas. Queda comprendido el dibujo, ¿cierto? Y las diferencias que hay. No son diferencias que necesiten memorizar, pero pues viendo este dibujo son bastante notorias. Capilares son vasos sanguíneos de menor diámetro conformados de vénulas y arteriolas donde se da el intercambio de sustancias. Arteriola, vénula y esta es toda la red capilar. ¿Sí? Aquí es donde se da el grueso del trabajo, donde se hace el intercambio de gases. Aquí, justo acá. Si ustedes son detallistas, se van a dar cuenta que entonces la luz o el orificio de las arterias suele ser un poco más estrecho que la luz o el orificio de las venas. Pero es debido a estas mismas diferencias que tienen acá en la conformación de sus túnicas. Hablemos de morcilla, sin arroz, hablemos de la sangre. La sangre se considera un tejido, no es un órgano, pilas a eso. Es un tejido conectivo que está en estado fluido dentro del organismo. La sangre está compuesta por un 55% de lo que sería plasma y un 45% de lo que serían los elementos formes. Bueno, ¿qué es el plasma? De este 55% de cantidad de sangre que está conformado por plasma, el 90% de este 55% es agua. La mayoría es agua. Tenemos un 7% que son proteínas, un 3% que son grasas, vitaminas, oxígeno, glucosa y productos de desecho. Entonces el plasma está conformado por todo eso: agua, proteínas, grasas, vitaminas, oxígeno, glucosa y productos de desecho. Siempre vamos a encontrar un mayor porcentaje de agua, ¿sí? Nosotros somos más agua y vacío que otra cosa y nos creemos lo último o la panacea en esta tierra y no, simplemente somos agua. Elementos formes. Los elementos formes, que son el 45% del componente de la sangre, el 99.9% de este 45% son glóbulos rojos. Solamente el 0.1% son glóbulos blancos y plaquetas.
Profe, ¿y por qué son más glóbulos rojos? Pues porque necesitamos tener más glóbulos rojos, o si no, ¿cómo nos vamos a oxigenar? ¿Sí o qué? Los glóbulos rojos también son llamados entre los parceros hematíes y entre las gentes cultas eritrocitos. Son las células más numerosas de la sangre. Transportan el oxígeno desde los pulmones hasta el resto de los tejidos, como lo hemos venido mencionando desde hace mucho tiempo. Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, leuco de blanco, citos de células, o sea, células blancas, son las que defienden el organismo contra el ataque de bacterias, virus, parásitos y hongos. Son células de gran movilidad, realizan sus funciones más importantes fuera del torrente sanguíneo. Se clasifican en 5 tipos según sus características de tinción, de morfología, o sea, la forma que tienen, y las funciones específicas que cada una hace. Al microscopio de luz pueden dividirse los leucocitos entre granulares y leucocitos no granulares. Leucocitos que son granulares, ¿por qué se llaman así? Pues porque están llenos de gránulos, así como cuando ustedes eran adolescentes. Están llenos de granos, estos leucocitos también. Entre estos están los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los leucocitos, que son granulares, los neutrófilos, constituyen el 50 al 70% del total. Su función más importante es actuar en las inflamaciones agudas. Se hizo un examen de sangre, los neutrófilos están altos, ese animal debe tener una inflamación de tipo agudo. Eosinófilos forman entre el 1 y 4% de las células de la sangre periférica. Un número alto de estos quiere decir que el animal tiene parasitosis, o sea que está lleno de parásitos, sobre todo de parásitos internos. Los basófilos son solamente el 0.5% de la sangre y se pueden acumular en zonas donde se producen reacciones alérgicas.